Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan para todo el mundo, donde tú y yo aprendemos, recibimos, caminamos con el Señor, pero al recibir de gracia queremos dar de gracia. Por eso somos una iglesia misionera, por eso oramos por los que están en necesidad, por eso agradecemos a Dios su bondad infinita que nos permite compartir y compartir lo mejor de todo, el mejor pan de vida, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A propósito de ello, y siempre manteniendo nuestras oraciones por nuestro país y por la salud, el trabajo, la vida normal de cada una de las familias nuestras, de los creyentes y aquellos amigos que nos rodean para que se salven, también queremos pedirle, Señor, que nos ayude a lo más importante, ese crecimiento espiritual, que nos permita mantener nuestra vida llena del Espíritu Santo, de tal forma que cuando las personas estén alrededor nuestro, de nuestro interior puedan fluir, correr ríos de agua viva. Iniciaremos en el día de hoy orando por algo muy importante. Creemos que el cristianismo fue dejado para que todo el mundo pudiera recibir del amor de nuestro Señor Jesucristo y poderse acercar al Padre por medio de la obra de Jesucristo. Sin embargo, tenemos algunos datos que nos ayudan a alcanzar metas y sobrepasar obstáculos. Este desafío del crecimiento del mundo, ¿sabía usted que el mundo crece aproximadamente, según las estadísticas, a un ritmo de 1.18% anual? Esto es que siempre habrá más población cada vez. Sin embargo, el cristianismo en los estimativos que hay está creciendo a un ritmo de 1.17. Aunque aparentemente, o según las estadísticas, prácticamente lo mismo, esto querría decir que no aumentará el porcentaje de cristianos si seguimos a este ritmo de crecimiento, que es un poquito menos que el ritmo de crecimiento mundial. ¿Cuál es el desafío? Tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que predicar. Tal vez estamos cansados muchas veces de recibir portazos o que la gente no quiere oír, o tal vez ni siquiera nos acordamos que nuestra misión es predicar el Evangelio. Por eso, Templo Belén es una iglesia misionera, es una iglesia que cree en la predicación del Evangelio. Y esperamos que las cosas cambien, porque ya preocupante cuando empezamos a segmentar este crecimiento. Porque en algunos lugares del mundo, por ejemplo, el crecimiento explosivo en África nos está ayudando a que el Evangelio siga siendo predicado, 2.77. En Asia, 1.5% está creciendo anualmente. Pero cuando nos venimos a América Latina, apenas sobrepasamos el 1%, 1.09. Y en Oceanía, 0.73. América del Norte, 0.27. Y Europa apenas crece un 0.06% anualmente el cristianismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejaremos que solamente África siga creciendo a ese ritmo? ¿O redoblaremos esfuerzos recordando las palabras del Señor? Preocúpense por algo en la vida, mucho más que por su reino. Preocúpense por recibir poder para ser testigos y predicar el Evangelio desde acá, o sea, desde la región de cada uno hasta lo último de la tierra. Padre, este desafío lo aceptamos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, no nos cansaremos de predicar tu palabra de la mejor forma posible, Señor. Y creo que podemos mejorar mucho. Creo que nos podemos unir, las iglesias, los creyentes, organizarnos en los países. Por eso tenemos el Congreso Mundial de Misiones, donde queremos tener un plan, no solamente las iglesias locales o las iglesias nacionales, sino que coordinados empezar a unar esfuerzos para enviar obreros transculturales, que muchos de nosotros permitamos esto. Señor, te pido, Dios, que nos ayudes a entender a nosotros los cristianos que lo más importante es la predicación del Evangelio, es nuestra misión. Lo demás no es que pueda esperar, ahí están las necesidades de la vida. Y lo más importante es que tú estás pendiente de nuestras necesidades. Sabes de qué tenemos necesidad mucho mejor y mayor que nosotros mismos, Señor. Por eso te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a enfocarnos en lo más importante en la vida. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos que cada creyente, cada uno de nosotros, hagamos el esfuerzo
tener la conciencia de la mejor manera posible, y estar dispuesto, Señor, para cumplir la misión, para hacer lo que nos toca hacer, para no olvidarnos que hay mucha gente que sufre en el mundo, sufre en nuestro país, sufren en nuestras familias, y que si pueden tener tu amor, oh Dios, ese amor dado por tu Hijo Jesucristo, entonces rotundamente las cosas cambiarán, los corazones serán transformados. Ayúdanos a no descansar en ser una iglesia misionera. Padre, te damos gracias porque tú respondes a nuestras necesidades todos los días. Gracias porque cada vez que oramos y clamamos, tú estás desde el cielo dispuesto a escuchar. Sin embargo, no queremos que esa sea nuestra principal motivación, oh Dios, que no sea esa la urgencia que tengamos todos los días de buscar tu rostro simplemente para satisfacer nuestras necesidades personales, que muchas son reales, son importantísimas, y otras también son más de nuestro deseo y nuestro anhelo de las cosas que todo el mundo quiere tener, de las cuales nosotros no estamos exentos. Te pedimos, oh Dios, que te glorifiques y que nos ayudes para que precisamente todos esos asuntos en segundo plano estén en su lugar y que nosotros todos juntos podamos caminar en la principal tarea, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la Escritura, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 12. Y esta es una pequeña interrupción de nuestra serie de enseñanzas de la primera carta a los Corintios. Sin embargo, continúa en el pensamiento del apóstol Pablo y continúa en la misma necesidad de la iglesia a los Corintios. Nosotros, como iglesia, estamos enfrentando las mismas necesidades, las mismas problemáticas, recordando que a pesar de la época, la cultura diferente, somos seres humanos. A pesar de las razas distintas, somos seres humanos. Las diferencias que encontramos entre unos y otros, cuando lo estudiamos desde el punto de vista sociológico, económico, de raza, todos esos estudios que son importantes, pues tendrán alguna variación. Sin embargo, somos criaturas creadas por Dios. Es increíble cómo empezamos a notar que las necesidades del ser humano en cada cultura están presentes. Y también su afán de protagonismo, su afán de lograr algunas cosas, como el tema de hoy. Un tema bien interesante, la apariencia y la realidad. Pues en cada cultura y en cada época la apariencia ha sido muy importante. Pero la realidad es simplemente está ahí. El punto es si somos conscientes de ello o no. Segunda carta a los Corintios 5:12 nos dice: ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Ahora leámoslo en la versión Reina Valera. Acabo de leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Padre, esta es tu palabra que con suma urgencia la necesitamos. Guíanos y ayúdanos a través de ella y en la vida, para darte honra y gloria a ti y bendecir a muchos, para ser transformados, cambiados y convertidos en modelos reales, con todos los defectos que tenemos, que la gente va a notar que tú nos cambias y nos transformas, pero eso no será posible si no dejamos que tu Santo Espíritu obre con tu palabra en nuestras vidas para esa transformación necesaria. En Cristo Jesús. Amén. Pues, orando en estos días, le preguntaba al Señor, ante esta andanada de pensamiento en el mundo, donde todo se ha vuelto subjetivo. Algunos hablan de posmodernidad, y podríamos empezar a hablar de un montón de términos que se están acuñando hoy por causa precisamente del comportamiento que cada vez es más global. Uno de los ejemplos, globalismo. Distinto a globalización,
ahí hay discusiones interesantes. Pero básicamente es que hoy el ser humano anda preocupado por muchas cosas, bastantes de ellas no las más importantes. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros desde la iglesia a enseñar a nuestras nuevas generaciones y nosotros mismos a revisar que nuestro pensamiento no está sucumbiendo ante el pensamiento del mundo? Esa lucha que Pablo plantea en Romanos 12, que debemos de ser transformados en nuestro entendimiento, que lo repite en segunda carta a los Corintios, precisamente estamos compartiendo esa carta hoy, y donde dice que tenemos que estar muy alertas para que podamos combatir los argumentos que se levantan contra el pensamiento de Cristo o lo que hemos heredado del Señor. Porque hay fortalezas mentales, estamos hablando de paradigmas y formas de ver la vida. Algunos dirán cosmovisiones. La cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana es una única cosmovisión que nos permite a nosotros precisamente caminar en la voluntad de Dios y poder dejar que su diseño bendiga al ser humano. Mientras el hombre se aparta de esto, siempre habrá un riesgo mucho mayor a la muerte. Pero no es solamente la muerte física que nos toca a todos, sino que de una u otra manera tiene que ver con la muerte de la realidad de la vida y la vida en abundancia. Que las personas puedan ser felices, disfrutar de sus familias, de lograr y alcanzar propósitos dentro de una sana forma de dar gloria a Dios y de regocijarse propiamente, inclusive de sentirse muy bien consigo mismo, pero sin exceder esos límites que pasan al individualismo, al afán de manipular y controlar a otros, al ser tercos, egoístas, como ya decía. ¿Cómo lograrlo y cómo hacerlo? Solo hay una alternativa: permitir que el Dios creador, aquel que nos diseñó, ejerza su influencia positiva para nosotros. Y algunos dicen, pues que Dios es caprichoso porque quiere que le demos gusto. Dios no necesita que le demos gusto. Dios no es más Dios o menos Dios de acuerdo a lo que hagamos o no hagamos nosotros. Simplemente todo lo que pide y solicita en la palabra lo hace por el beneficio de nosotros mismos. Y sencillamente la historia demuestra que cuando el hombre no sigue la instrucción de Dios, por mucho que crea que satisface sus necesidades y que es feliz, termina en angustia, desespero, suicidio, acabando con los demás, en una introspección negativa donde solamente hay comparaciones egoístas. En fin, basta leer titulares y conocer la historia de inclusive aquellos que han logrado grandes cosas, supuestamente. Entonces llegamos a cuestionarnos, ¿qué es alcanzar grandes cosas? ¿Qué es alcanzar una realización? ¿Qué es ser famoso? Bueno, todo esto tiene que ver precisamente con lo que hablamos hoy. Por ejemplo, empecemos. El texto inicia diciéndonos, hablando de recomendaciones, estamos de nuevo recomendándonos a ustedes. Cuando Pablo escribe esto, empieza a cuestionar un poco la mentalidad de la iglesia en Corinto. Porque dice, ¿creen ustedes que nosotros mismos vamos a hablar por nosotros para recomendarnos a ustedes? No debemos ser jamás nosotros los que demos recomendación de nosotros mismos. Esta pregunta retórica del apóstol Pablo dice mucho y precisamente ataca uno de los grandes problemas que tiene hoy el ser humano. Todos nosotros empezamos a autopercibirnos sin importar la realidad de la convivencia con otros. Aquí no estamos entrando a discutir algunos tipos de formas de vivir la vida que para unos son pecado y para otros no. Antes de llegar a esa discusión, que es muy importante porque constituye pecado o no, estamos hablando desde la costumbre de ver la vida simplemente desde nuestro ángulo individualista y egoísta. Esto no nos permite compartir con los demás. Esto no nos permite, por ejemplo, entre otras cosas, la justicia social, que es tan importante en los días de hoy, porque empezamos a mirar la justicia como en un aspecto básico, lo social solamente. Pero ¿qué de otra forma de justicia? La justicia es integral y no puede ser justicia si la partimos. Pero estas concepciones personales hacen que cada cual tenga su ángulo y perspectiva. Los demás personas siempre pueden ver algo en nosotros y lo que van a ver en nosotros será contundente. Lo que las personas ven en mí, me guste o no me guste,
esté deformado o no, es una realidad que yo no puedo ignorar. Entonces Pablo, después de decir, no nos vamos a recomendar a ustedes, sino que les damos un motivo para que ustedes mismos juzguen quiénes somos nosotros. Yo sé que es preocupante porque muchas veces las personas nos juzgarán mal, pero es la realidad de la vida. Todos pasamos por una visión de lo que la gente piensa nosotros somos. Pero bueno, ya más adelante el pasaje, y esta es la exposición en términos generales para comprender el contexto, empieza a hablarnos de dos medidas y que permanentemente aparecen en la escritura como un aviso, como una advertencia, como diciéndonos, ojo, que esta lucha siempre va a estar allí. Dos medidas para que nosotros mismos nos revisemos, que otros nos miren y lo mejor de todo, que Dios nos pueda revisar. La medida de la apariencia y la medida del corazón. Es muy claro. La apariencia simplemente apela a aquellas cosas que parecen ser, pero que tal vez no sean. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de los motivos y las realidades más profundas y muchas veces ocultas que todos tenemos. El apóstol Pablo está muy preocupado. ¿Qué puede suceder con la iglesia si no entendemos este punto? Pues hoy esa preocupación se traslada a nosotros, porque todo está diseñado para que las personas inclusive desarrollen su vida, su existencia, su relación con otros a través de la apariencia o de las sensaciones personales, el famoso término mi autopercepción. Nosotros los cristianos somos muy críticos de muchas cosas y términos que hoy se acuñan. Uno de ellos es decir, ¿cómo así que ahora todo el mundo se autopercibe y tiene que obligar a los demás a que lo vean como él mismo se ve? Y creo que estoy de acuerdo. Eso es un asunto bastante crítico. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que también nosotros estamos involucrados en el mismo problema. Porque todos, seamos honestos, tenemos una manera de autopercibirnos. Pero esa autopercepción se basa en qué? ¿Bajo qué parámetros? Y muchas veces terminamos caminando en el desenfreno del mundo, donde uno de los problemas principales son precisamente eso, el de las apariencias. Entonces queremos con esta enseñanza llegar a todos nuestros jóvenes, a nosotros mismos, para empezar a ver la vida de la manera que Dios quiere que la veamos y que no sean las apariencias, porque recordemos, las apariencias normalmente o siempre son engañosas. Comencemos por ese punto. La apariencia es toda una industria en el día de hoy. Y creo que aunque no sería una industria en años remotos, tal vez en la época de los corintios, de alguna forma sí estaba presente para ganar recursos, influencias, dinero, bueno, qué sé yo. Cuando hablamos de industrialización, pues es una palabra muy técnica que apenas es de nuestras épocas. Pero digamos para sacar un provecho, eso sí ha sido siempre igual. Y ese provecho puede ser de poder económico, de lo que sea. Yo recuerdo cuando estaba en el ejército, me tocó prestar servicio militar, se hablaba mucho de los tramadores. ¿Quién es un tramador? Alguien que aparenta ser un buen soldado, un buen militar, pero no lo es. Entonces, la apariencia como manera de negocio, como un sistema de manipular y controlar la gente, apela a cosas que todos tenemos. Una es la idealización. Todos tenemos un ideal de lo que, según la influencia que nos han tenido los demás sobre nosotros, la vida, el estudio, la familia, un montón de variables, según esa influencia, nosotros llegamos a creer que el ideal para mi vida sería X o Y tendencia. Pues noten ustedes que todos los comerciales en televisión, en revistas, en películas, bueno, en cualquier lugar, en pancartas, cuando uno va por alguna vía, todas apelan precisamente a la idealización. De hecho, hasta las campañas políticas en todos los países del mundo, de todas las ideologías, siempre los candidatos proponen los ideales. Manejan los ideales que ellos proponen, que todavía no gobiernan, pero critican las realidades de los que están gobernando, porque las realidades siempre serán mucho más difíciles. El ideal es un asunto que nadie sabe si se va a alcanzar o no. Pues es allí donde está un nicho muy fuerte de explotación, y de eso
Qué tristeza. Gastamos, vilipendiamos recursos, dinero, pensamiento, tiempo, esfuerzo, emoción y terminamos entonces a través de ese negocio de la apariencia manipulados. Manipulados de tal manera que juzgamos a los demás por cuál es su apariencia. Y ojo, no nos equivoquemos. Algunos dirán, oh sí, aquellos que se visten con marca de ropa. No, no, no. Porque hay otros que por pelear contra los que usan marcas de ropa, pues se visten de una manera tan particular que crean todo un sistema visual donde es una apariencia. Oh, este es de tal pensamiento y está en contra de estos. Sigue siendo la apariencia. Pero detrás de todas esas apariencias de distintos ángulos hay corazones necesitados, angustiados, en problemas, con deseos de salir adelante, pero ni siquiera saben cuál sería el ideal. Ese es el problema. Hay demasiados ideales pintados por esta industria, por este negocio, el negocio de destrucción del mundo. Y no quiero generar paranoia o no quiero ser un profeta del desastre. Son realidades que se están manejando. Cada cual está confundido y por eso mucha gente cuando logra alcanzar ese ideal que tenía de ser alguien o alcanzar algo, cuando lo tiene y se da cuenta que eso no es lo máximo y que no le hace sentir mejor, entonces termina en frustración y hasta suicidio, teniendo ya un reconocimiento. Sigamos con la escritura, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Ahora, aquí directamente nos habla a nosotros, desarrollaremos un punto más adelante acerca de esto, pero básicamente es que hay personas, dice la Reina Valera, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aunque muchos diríamos que se refiere solamente a la iglesia, a los corintios o a los que son religiosos, pues permítame decirles que hoy como nunca antes todo el mundo habla de moral, habla de ética, habla de lo malos que son los demás, juzgan y critican a todo el mundo. Y me sorprende cómo inclusive muchas personas ateas parecen en su discurso esto de la apariencia de justicia ser más religiosos que los mismos religiosos. Yo casi que a veces pienso, hay algunos de estos predicadores modernos que no tienen nada que ver con la Biblia y con Dios, que parecen predicadores religiosos, porque juzgan, porque condenan, porque exponen su verdad, no la verdad de Dios, y porque de una u otra manera aparentemente ante los demás están hablando de la justicia, de la salvación y la redención del hombre. Sin embargo, la palabra del Señor nos invita a una mirada mejor que la de la apariencia, y es la mirada a la cruda realidad. Primera de Samuel 16:7, famoso texto. Y Dios respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira más allá de él. Es tremendo cómo este versículo empieza a atacar de una u otra manera el problema claramente. ¿Qué es lo que sucede en todos nosotros y hacia dónde estamos enfocados? Tenemos que mirar más allá, mirar mucho más allá. Y permítame, yo les cuento, pues todos, tal vez, o no todos los jóvenes no lo han visto, pero hubo una película en Colombia muy, muy interesante, pues un poquitico traía los pelos, pero qué increíble esa película. Y era de una casa que simplemente era una fachada. No había nada detrás. Y cómo utilizan esta casa para venderla y la venden, pero resulta que no hay nada detrás. Pues permítame decirles que muchas veces en la vida nos pasa eso. Y sigamos con la ilustración de la casa. Porque a veces cuando queremos conseguir una casa, nosotros siempre estamos apelando es a lo que nos venden en las fotos. Y muchas veces esas fotos, o muchas veces no, las fotos nunca nos podrán mostrar
palpando y tocando, pisando el terreno, mirando el sector, no nos podrán pintar lo mismo. De hecho, las fotos siempre están retocadas y cuando le van a vender a usted un apartamento ponen unos muebles X, unas pinturas X, consultan con un diseñador de interiores, porque hay que mostrar la casa de los sueños. Y los que saben de casas y que compran y venden casas o quieren ganar dinero con esto, pues no se quedan jamás nunca con la fachada, en otras palabras, con la apariencia. Porque muchas veces uno puede encontrar una fachada mala y terrible. Entra a la casa porque a pesar de ser tan horrible o tan fea o tan lejos de lo que nos gustaría, pues empecinadamente queremos mirar cómo es, en otras palabras, descubrir la realidad. Los que saben entran y si la casa está desordenada, que si tiene las paredes sucias, ellos empiezan a mirar los espacios, los materiales, el sector, las posibilidades, si pintamos aquí, si hacemos esto. Y oh sorpresa, algunos porque sobrepasan la apariencia descubren que hay una realidad que les va a producir. Otros, cuando ven una fachada muy bella en una casa, pues se emocionan tanto y que se traicionan a sí mismos e inmediatamente entran en el negocio. Y cuando ya viven en la casa y va pasando el tiempo se dan cuenta, los materiales son malos, el sector no era tan bueno, la construcción no era como pensaban, en fin, y empiezan a descubrir un montón de cosas ya en la realidad. Esta situación siempre estará ocurriendo permanentemente en la vida. Siempre tenemos una lucha. Y volvamos a leer el texto, ya en otra versión. No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. En esta versión me encanta que es muy claro. Dios mira diferente a como miramos nosotros. Entonces, llegamos a una conclusión. Dios tiene una medida. Y debemos de tener claro cómo vamos a medir nuestra vida. ¿Por las apariencias o por la realidad? La realidad viene de parte de Dios. Por eso los creyentes creemos en verdades absolutas. Y perdóneme, bueno, no debo pedir perdón por lo que es verdad, pero tal vez algunos se ofenden. Pero la verdad necesitamos y es absoluta. Ahora, hay muchas verdades, pero esas verdades son subjetivas. Entonces ya empezamos a cuestionarnos, ¿qué tan verdad sería? La verdad tiene que ser absoluta. De hecho, en la vida práctica, en la ciencia y donde nosotros permanentemente caminamos, este planeta Tierra está sostenido por verdades absolutas. No son verdades relativas ni de apariencia. Tiene que ser marcado por una realidad. Cuando tú compras una casa, sigamos con las casas, si está bien construida, eso es porque tiene una resistencia, porque apela a la física, a la resistencia de los materiales, a la capacidad del constructor. Y todas esas cosas se pueden medir objetivamente. Si cada uno empieza a relativizar el asunto, entramos en problemas. ¿Qué se puede relativizar? La apariencia. Porque este color es bonito o es feo, eso ya es otra cosa. Ahora, los colores generan efectos, eso es medible, pero el aspecto de la estética empieza a ser subjetivo. Es real porque existe una estética, pero la manera de percibirlo empieza a modificar y cambiar. Y por ejemplo, con asuntos como esos necesitamos tener una base para aproximarnos de manera adecuada. Un gran predicador siempre ha utilizado esta frase: estética sin ética es patética. Y ese es un buen desafío, por ejemplo. Cuando queremos conseguir cosas, vernos bien, no hay problema. La estética es importante, pero siempre debemos de tener una ética detrás de todo. O si no, terminaremos como las redes nos lo están, o nos están, bueno, no obligando porque cada cual decide, pero nos empujan velozmente hacia cada vez más aparentar, mostrarnos en todas las redes sociales, en todos los documentos y textos que hoy pululan por todos los medios modernos de comunicación para que mostremos lo mejor de sí, que muchas veces ni siquiera existe. Sigamos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, 10 al 31.
Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. No le interesaba exhibirse. Este pasaje es tremendo. Esto de no le interesaba exhibirse es una explicación que estoy dando. Porque dice que no le interesó a Jesús mostrarse, sino que estuvo en secreto. Si Jesús tenía un plan, ¿por qué no trataba de hacerle entender a todo el mundo a los gritos y mostrándose? Cuando Jesús hacía milagros, nunca lo hizo para exhibirse. Siempre lo hacía con una ética detrás, una realidad, bendición para las personas. Pero sigamos leyendo el versículo 11. Y simplemente esta lectura y una breve énfasis que haga nos va a explicar en qué consiste la medida de Dios. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno abiertamente hablaba de él por miedo a los judíos. Ay, aquí encontramos otra cosa. ¿Por qué manejamos tanto la apariencia? Porque queremos ante los demás quedar bien. A esto se le llama ser políticamente correctos. Tenemos temor al que dirán. No queremos sonar fuera de moda. Tenemos miedo a ser la minoría y nos cuesta hablar como minoría. El desafío de ser contracultura, que está permanentemente demostrado en la Escritura como parte de la expresión de la iglesia, somos contracultura, no es fácil de llevar. Básicamente, digámoslo en términos evangélicos tradicionales de un texto de la Biblia, no te avergüences del Evangelio. Hoy cada vez más con los jóvenes que quieren llegar al Señor o quieren conocer del Señor, o si los queremos invitar, o a nuestros hijos, que ellos no quieren y nosotros no queremos que luzcan muy diferentes de los demás. Yo admiro, no estoy empujando a ninguno de ustedes a que vivan así, pero cuando reconocemos, por ejemplo en Estados Unidos, los Amish, que no utilizan carros y andan carretas jaladas de caballos, se viste muy particularmente. No creo que esa sea una manera adecuada para interactuar con las personas. De hecho, ellos se aíslan de las demás culturas. Pero tienen el valor de mostrarse como son y lo que creen y lo que piensan. Pues no creo que debamos de interrumpir nuestras relaciones con los demás, porque la misión es compartir el Evangelio y esto nos aísla. Pero sí valoro, y eso deberíamos aprender nosotros, de enseñarles a nuestros hijos, mira, por favor, cuando estudies en el colegio, te vas a encontrar con pensamientos distintos. Y todos quieren quedar bien y vas a tener una lucha porque no vas a querer aparentar o mostrarte como diferente. Y ahí empiezan las consecuencias en la vida de los jóvenes, porque sufren demasiado. Ninguno les enseñó a ser fuertes, a tener criterio y a estar de pie con sus convicciones cristianas delante de los demás. Ese es el Evangelio. Nosotros como cristianos, si somos verdaderamente cristianos, no podemos caminar siendo políticamente correctos. Sigue diciendo la Escritura. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahora, aquí encontramos esto. ¿Por qué ellos decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque los títulos ya en esa época eran muy importantes. Tú eres maestro de la ley, tú eres fulano de tal, tú has hecho esto. Pero lo interesante es que esta persona, siendo criticada porque aparentemente era un ignorante, porque no estaba en los círculos académicos de la época, ahora les estaba demostrando que la cosa no era así. Entonces, una vez más, la evidencia es demostrable. Desafortunadamente en el tiempo de hoy, como todo es subjetivo, entonces todo se demuestra sin demostrarse, porque hay que respetar que cada cual piense lo que quiera. Pero si esto es así, entonces no cumplamos con las normas de tránsito. Para mí el rojo es siga y el verde es pare. No podemos pensar así. Necesitamos tener todos una misma medida. Entonces, así como se descrestaron porque en la apariencia o en lo que conocían de esta persona era un ignorante, porque como no estudió conmigo era un ignorante, ahora este ignorante demostró con hechos que tenía verdades. Y por eso sorprendió a todos. Sigue diciendo la Escritura. Jesús les respondió y dijo,
Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, para yo mostrar la realidad, tengo que mostrar la realidad de acuerdo a de dónde vengo y de quién vengo. Y por eso Él habló y señaló al Padre, al Creador, al diseñador del plan de salvación, al que te creó a ti y a mí, como la base para nosotros vivir en medio de la realidad. Y aquí empieza a hablar de la justicia, pero la justicia integral. Repito el texto, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ahí es donde viene la autopercepción, donde se explotan las apariencias. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, lo mejor que tú y yo podamos mostrar en el mundo es simplemente aquello que Dios hace en nosotros por su palabra, por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo. Porque de hecho es el único, nuestro Señor Jesús, cuando se vuelve el Señor de nuestras vidas, le permitimos que obre en nosotros, que nos transforma y que podemos mostrar entonces evidencias reales. Por eso un buen cristiano no puede ni debe vivir por las apariencias. Las religiones ofrecen esa perspectiva. Las religiones te ofrecen, mira, haz esto, haz esto. Por eso muchos nos rasgamos las vestiduras, levantamos las manos. Si levantas las manos a Dios, hazlo de corazón, pero no para mostrarte ante los demás, como hacían los de la historia bíblica, que sus filacterias, que eran todos esos adminículos, las tiras que tenían, y aquí tenían una cajita donde estaba la ley, y entonces ellos andaban pavoneándose, mostrando cómo eran de religiosos. Dios quiere mostrar lo que ha hecho en nosotros, y es el mundo el que va a notar esto. Pablo lo dice de otra manera, somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Aquí quiero concluir esta parte, no vamos a leer más este pasaje que es muy conocido, bueno, una partecita más luego. Pero básicamente cuando Jesús actuaba en su realidad, viniendo, vengo del Padre y este es el desafío, usted, hoy nos dirían, ¿usted cree en Dios? Usted va a ganar aquí de religioso, nos van a criticar, nos van a condenar, nos van a insultar, nos van a arrinconar y van a querer degradar la verdad de Dios a simplemente una verdad más, si acaso, si no es que la sacan y la sancionan de todos los espacios. Eso es lo que está sucediendo y lo que vamos a enfrentar y debemos enseñar a nuestros hijos, sé fuerte, porque Dios está contigo y nada ni nadie te podrá dañar y destruir. Voy a leer una parte más para concluir este pasaje. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Lo que se hace real es lo que maravilla. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Pues básicamente vamos llegando al meollo del pasaje, el versículo que sigue. Y Jesús le está diciendo, ustedes juzgan todo relativamente. Entonces, para mantener su apariencia, aquí se muestran religiosos y hacen esto. Pero aquí para lucir justos y también religiosos, ahora están en contra de lo que acabaron de hacer cuando circuncidaban en el día de reposo. Pero aquí, entonces, cuando yo sano, que entre otras cosas la sanidad, se necesita poder para una sanidad. La circuncisión era una costumbre, sí, dada por Dios, simbólica, pero los hombres lo podían hacer. La sanidad solo Dios. Y concluye el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y para resumir, el justo juicio solamente proviene de Dios. La vergüenza de las apariencias siempre aparece en algún momento. ¿Por qué? Porque las apariencias ocultan algo. O si no, no serían apariencias, sería realidad. Ezequiel 16, 51 al 52. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste las abominaciones más que ellas.
y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanos, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, pues tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. ¿Cómo así? Este pasaje parece enredado. Has justificado a tus hermanas, avergüénzate de ello. ¿Y cómo la justificó? Para entender esto, tenemos que mirar un pasaje atrás. El versículo 48 dice: vivo yo, dice el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. En otras palabras, Sodoma y Gomorra lucían santas, siendo un lugar de pecado que es reconocido en la Escritura. Por eso fue destruida. Pero lucen más santas que aquellos hipócritas que simplemente viven de las apariencias. Entonces, Dios le está hablando a su pueblo. Una cosa es aquel que no conoce la palabra. Nosotros conocemos la palabra. Si tú eres hijo de creyente, conoces la palabra desde pequeño. Entonces, nuestro pecado ante Dios luce más grotesco y más feo que el pecado de aquel que no conoce la palabra de Dios. Y terminamos nosotros siendo peores que aquellos que juzgamos. Y por eso es que comprendemos el pasaje de Romanos capítulo 1, 32 y parte del capítulo 2 empezando. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí está hablando que muchos que conocen de Dios disculpan a los demás, caminan con ellos, no les importa nada, no denuncian, no hablan y son políticamente correctos delante del pecado del mundo y se quedan callados. Y dice, se gozan o son cómplices. Y sigue diciendo el versículo 1, por lo cual, en otras palabras, cuando dejamos imbuirnos o influenciarnos por la apariencia y vivir de las apariencias, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cómo vivo yo mi realidad? Y simplemente quiero dejarles una historia muy bonita. Porque precisamente este pasaje nos está diciendo, el de Romanos, nosotros los creyentes tenemos que mantener nuestro criterio que viene de Dios, que es de la realidad y no de la apariencia. Daniel 1:12 nos da una lección y no olvidemos esta historia. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Que mi apariencia sea igual a mi realidad. Ese es el desafío. Y Daniel le dice allí, ustedes conocen la historia, le dice a los que gobernaban, les dice, oiga, pues háganos prueba, probemos. En otras palabras, el cristiano está dispuesto a probar la realidad, no a manejar la apariencia. Y luego compara con los demás. Mis queridos hermanos, en el tiempo todo se sabe. Jóvenes, hablemosles a nuestros hijos, en el tiempo tú te vas a dar cuenta de cuál es la realidad. Ojo que no empieces a vivir bajo el sistema de las apariencias, porque luego de ser comparados, mire el resultado. La evidencia es el testimonio que yo tengo de transformación que viene de parte de Dios, de la provisión que Él me ha dado por su Espíritu, por su palabra. Eso es lo que debe hablar de quiénes somos, la realidad. ¿Y cuál fue el resultado de Daniel para que tú y yo no olvidemos? Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio, ¿quién no te quisiera tener esto? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias.
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué queremos de nuestros hijos? Que vivan de las apariencias, pues cuando lleguen a ser adultos se van a dar cuenta que no tienen nada porque era solo apariencia. Pero cuando conocen a Dios, la realidad de Dios, y viven para Dios, tendrán conocimiento. Pero no solamente el conocimiento, que es muy académico, es la inteligencia para cómo manejar ese conocimiento. Inteligencia espiritual. Pero además van a tener entendimiento, o sea que el contexto, diseñar cosas para poder resolver de acuerdo al contexto, ese entendimiento que solamente proviene de Dios. Y lo que me encanta, la última frase, dice visión y sueños. La visión tiene que ver con proyección, por estar claros hacia dónde vamos, pero no dejamos de ser soñadores. Pero lo mejor es que los sueños vienen cuando alimentamos nuestra mente y vida espiritual con la realidad de la palabra de Dios. Padre Santo, oro por la iglesia, oro por nosotros, Señor. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a entender que no podemos seguir en este mundo dando botes, oh Dios, donde todo es una apariencia. Todo se nos vende en apariencia. Las personas en sus perfiles ponen fotos aparentes. Se autodescriben de tal manera que luzcan según creen de la mejor manera. Y todo es apariencia y apariencia. Y cuando salimos a las calles en las noches, todo el mundo anda caminando por allí, corriendo de aquí para allá, tratando de mostrar un aspecto muy hermoso y bello que muchas veces ni lo sienten ni lo creen. Pero las apariencias se han vuelto el sistema de vida. Por eso hoy no se cree que la verdad sea absoluta, porque eso va en contra precisamente de esas interpretaciones subjetivas de cada uno. Pero tú y yo, Señor, en esta relación por Jesucristo, entendemos y comprendemos que tú eres un Dios real y que quieres una transformación real en mi vida, la de nuestros hijos, la de nuestras familias. Tú quieres una iglesia real, una iglesia que muestre un testimonio que pueda ser leído de manera correcta, que sea indiscutible, Señor. Basta de alegatos, basta de simplemente querer mostrar esa piedad religiosa. Ayúdanos, Señor, definitivamente a mostrar quiénes somos, que la obra que tú has hecho en nosotros sea tan evidente que las personas definitivamente quieran caminar bajo la realidad de la palabra, guiados por tu mano. Tu Hijo Jesucristo lo hizo posible. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, lo creemos y lo predicaremos. No nos avergonzamos de la realidad del Evangelio transformador que ahora opera en nuestras vidas y en nuestras familias. Que el mundo lo sepa, lo crea, lo conozca, para que se salga de ese desenfreno de apariencia. En Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y recuerden, apariencias no, la realidad de Dios en nuestras vidas. Bendiciones para todos.